Señores, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por la gentil invitación. La verdad que siempre es un gusto visitar a Santiago y ver lo linda que está la ciudad. Igual un agradecimiento al público por los minutos que nos dispensan para compartir un poco la visión que tenemos en BBVA Research acerca de la economía peruana. Entonces, en esta presentación lo que he tratado de hacer es básicamente presentarles las tendencias de crecimiento de Perú, tanto a corto plazo, para los que estén más interesados en ese tipo de información, cuánto va a ser el crecimiento del 16, pero también algunos elementos más vinculados a tendencias de crecimiento de mediano plazo. Y sobre esto último hay que decir que si bien la economía peruana tuvo un crecimiento muy vigoroso en los 10 o 12 años previos a ritmo de 6,5 promedio anual, nos vamos a un crecimiento promedio anual en los próximos años algo menos acelerado, ¿no? Entonces, en ese entorno, la última parte de la presentación trata de identificar algunas posibilidades para seguir desarrollando negocios, ¿no? Entonces, comenzando por la parte más coyuntural, por la parte de corto plazo, no podemos dejar de mencionar muy brevemente cuál es el entorno global que está enfrentando Perú, es decir, la parte relevante para nuestra economía, y ahí lo que estamos viendo es que la actividad económica mundial va a ir un poco más lenta de lo que pensábamos hace 3 meses, básicamente por una revisión a la baja en nuestras proyecciones de crecimiento para Estados Unidos. Entonces, en ese entorno, lo que estamos esperando para este año, que ya está casi jugado, y para el próximo año, es que Perú todavía se mantenga creciendo a ritmos algo por debajo del 3%. Es un dato relativamente decepcionante para una economía que había venido a ritmo de 6,5, desde luego, pero hay que entender que el contexto ha sido bastante complicado y va a seguir siendo retador por el lado externo. En todo caso, para el próximo año esperamos que tengamos el soporte del inicio de obras de grandes proyectos de infraestructura, pero también de un empuje muy fuerte por el lado de la minería. Los riesgos que identificamos para el próximo año están vinculados básicamente a una desaceleración más intensa en China, que esto pueda tener algún impacto adicional sobre los precios de las materias primas, metales básicos básicamente, que le vendemos a este país, y eventualmente en un entorno electoral que seguramente será algo friccional, como siempre son estos eventos, se genere algún deterioro de la confianza empresarial. A mediano plazo, como ya había adelantado, prevemos que la economía peruana va a crecer a un ritmo algo menor, a ritmo alrededor del 4%, no está mal, pero obviamente es menor a esa efervescencia, a ese crecimiento tan robusto que vimos en los años previos alrededor del 6,5. Lo interesante de todo esto es que hoy en día esta desaceleración económica ha puesto en el tapete una serie de temas que no habíamos atendido cuando teníamos los altos precios de las materias primas detrás de ese crecimiento tan vigoroso. Hoy día en Perú todos estamos hablando cómo hacemos para relanzar el crecimiento, cómo nos recreamos, cómo nos reinventamos para poder seguir manteniendo tasas de crecimiento más aceleradas, y entonces en ese contexto estamos hablando un poco de una serie de reformas que nos harían muy bien y que tendrían algún impacto positivo en los próximos años sobre nuestra economía. Entonces, en ese entorno de crecimiento algo más moderado para los próximos años, la pregunta es, bueno, ¿y dónde están las oportunidades de negocio? Y encontramos que lo que hemos visto en términos de éxito económico en los últimos 12 o 13 años han permitido consolidar una clase media importante, clase media que se va a seguir engrosando en los próximos años y que genera una serie de oportunidades de negocio que hoy día se ve claramente como una demanda de estos segmentos de la población que no están siendo adecuadamente atendidos, ¿no? Temas de educación, temas del sector inmobiliario, servicios de salud privados, comercio retail, etc. Y eso es lo que quisiera hacer hacia el final de la presentación. Entonces, revisando brevemente el escenario global para Perú, lo que había adelantado, estamos previendo crecimientos algo más lento respecto a lo que veíamos en nuestra revisión trimestral de julio, que el mundo como un todo va a crecer este año alrededor de 3,2%,
y el próximo una pequeña aceleración hacia 3,5. Estos números son 2 y 3 décimas inferiores a los que veíamos hace 3 meses. ¿Por qué la revisión? Básicamente Estados Unidos ahora estamos previendo que va a crecer alrededor del 2,5. Hace 3 meses pensábamos que crecía en promedio para los próximos años alrededor del 2,9. Y en Estados Unidos, por supuesto, el próximo año va a seguir creciendo a un buen ritmo, pero hay elementos que van a lastrar un poco este crecimiento. Elementos coyunturales que tienen que ver con una menor demanda externa, con un fortalecimiento del dólar que va a hacer menos competitivas sus exportaciones y con una menor inversión en el sector energético. Pero por otro lado tiene el soporte de un fortalecimiento del sistema bancario, un desapalancamiento de las familias y de las empresas que pone en pie al sector privado para el inicio de un nuevo ciclo crediticio. En el balance va a ser crecimientos algo más lentos y la relevancia para Perú es que esto significará que la Fed seguramente elevará sus tasas de interés de manera más gradual. Esto lo digo porque en una economía con dolarización parcial, lo que ocurra con la Fed y las implicancias que ello tiene sobre los movimientos del tipo de cambio, tener una mayor gradualidad permite que el sector privado en Perú se reacomode a una nueva realidad con una moneda peruana algo más depreciada, ¿no? Pero evita efectos sensibles o significativos sobre el sector privado, sobre todo aquellas empresas que puedan estar endeudadas en dólares, pero que generan ingresos en moneda local. El balance de riesgos por el escenario global sigue sesgado a la baja. Nos preocupa China, vemos cierta fragilidad financiera en el gigante asiático y eventualmente esa fragilidad financiera puede traducirse en impactos sobre el crecimiento de la segunda economía del mundo. Ya vimos mucha volatilidad en agosto con la caída de la bolsa y con una mala intervención una mala respuesta por parte del gobierno que generó un episodio de volatilidad financiera muy intenso y que en alguna medida redujo las previsiones de crecimiento para esta economía. Entonces, China es un factor de riesgo importante que está en el mapa, pero no es el único. Acá tengo una revisión un poco más exhaustiva, solo resalto 2 que son los particularmente relevantes para Perú. La posibilidad de que China efectivamente encuentre otro choque financiero y que esto repercuta sobre el sector real de esta economía y la desaceleración la desaceleración de la economía china y las implicancias que ello podría tener sobre los precios de las materias primas que exporta Perú. Esos son los 2 elementos por el lado externo que nos preocupan con mayor intensidad. No es nuestro escenario central es que el proceso de moderación del crecimiento de China y el rebalanceo entre las fuentes de crecimiento por el lado de la demanda, en donde va a declinar la inversión, pero va a empezar a subir el componente del gasto de las familias, el componente del consumo, va a ser un proceso ordenado. Pero, reitero, estamos con un ojo puesto ahí porque hay una serie de fragilidades financieras en esta economía que eventualmente podrían desencadenar algunos episodios de alta volatilidad. Moviéndonos hacia Perú, corto plazo, este año la economía peruana ha mostrado una cierta recuperación. El año pasado crecimos 2,4, fue la tasa de crecimiento más baja después de los eventos de Lehman Brothers. El 2009 crecimos 0,9, este es el segundo dato más bajo. Dato relativamente decepcionante, desde luego, para una economía que lo venía haciendo muy bien. Pero como pueden observar en el gráfico, en el lado izquierdo, luego de tocar fondo en términos de crecimiento interanual en el cuarto trimestre del año pasado, con un crecimiento del 1%, la economía ha empezado a rebotar, ¿no? Y actualmente se ha estabilizado alrededor de niveles de 3%. Este rebote ha encontrado soporte principalmente en el sector minero. Como se puede observar en el gráfico del lado derecho, la producción de cobre está creciendo casi 40% en términos interanuales en el tercer trimestre. Y esto se explica porque han entrado en fase operativa 2 proyectos importantes, uno Toromocho, el otro Constancia, que llegó a fase de full capacidad en solo 4 meses, cuando nuestros estimados
pensábamos que lo iba a hacer alrededor en 10 meses, llegó muy rápido Constancia. Y otra mina muy importante en términos cupríferos, que es Santa Mina, que es la mayor explotación de cobre en Perú, pues ha empezado a recuperar los niveles de producción, subsanando los problemas que enfrentó durante buena parte del año pasado. Entonces, en ese entorno, la minería y en particular cobre van a dar un aporte de 1 punto porcentual al crecimiento de este año. Es decir, si este año estamos previendo un crecimiento de 2,5%, 1 punto porcentual básicamente es minería. Pero, de otro lado, si bien minería le da algún soporte al crecimiento, los sectores no primarios, los sectores más vinculados a la demanda interna, todavía siguen mostrando cierta debilidad. El PBI no primario, como le decimos en Perú, que representa más o menos el 70% de todo lo que producimos, y ahí están los sectores de servicios, comercio, construcción, manufactura, los sectores que más generan empleo todavía siguen mostrando debilidad y están creciendo alrededor del 2%. Entonces, un contraste entre un sector extractivo como la minería y los sectores más tendenciales de nuestra economía que siguen mostrando cierta debilidad, lastrados por un lado por la construcción que está contrayéndose, y esto es producto de la baja ejecución de inversión pública por una serie de problemas que han habido en Perú, en particular el cambio de gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales controlan las 2/3 partes de la inversión pública. Entonces, cuando sube una nueva administración, viene el proceso de aprendizaje, y esto es muy típico en Perú. Usted va a ver 3 trimestres consecutivos de contracción de la inversión pública. Entonces, este año, además de la desaceleración cíclica, hemos tenido una mala gestión de inversión pública, y eso, por supuesto, ha impactado sobre la economía, en particular sobre el sector construcción, pero también la manufactura ha estado algo golpeada, tanto por factores domésticos, pero también por factores externos. Buena parte de la manufactura que se exporta a América Latina, y como América Latina está en un proceso de ajuste a la baja, el 40% de las exportaciones manufactureras van a América Latina, pues también se han visto en alguna medida afectadas, ¿no? Entonces, la demanda interna en este contexto está creciendo algo por encima del 1%, encuentra soporte en el consumo de las familias, pero todo lo que es acumulación de capital, tanto público como privado, más bien la tira hacia abajo, ¿no? Como se puede observar en este gráfico, todo el año la demanda interna ha registrado números todavía bastante débiles, ¿no? Y acá hay un gráfico muy interesante en el lado izquierdo. A veces nos preguntan, mira, la producción de electricidad, que es un indicador de cómo viene la demanda interna en Perú, está creciendo a un buen ritmo. Nos dicen 6%, entre 6 y 7%, a veces picos de 8%. Pero acá se ve claramente el divorcio entre lo bien que le va a un sector extractivo y lo débil que está la parte más tendencial, el PBI no primario de la economía. En la parte superior usted puede ver cómo la generación de electricidad demandada por el sector minería crece 24%, pero la parte demandada por los sectores no primarios está creciendo por debajo del 2%, ¿no? Entonces, un divorcio entre sectores extractivos y los sectores más vinculados a demanda interna. Y otro elemento que señala claramente que todavía estamos en esta fase cíclica de ajuste de la demanda interna en el corto plazo, es que el mercado laboral se está empezando finalmente a ralentizar. Está ya en negativo la parte de ingresos laborales en términos reales, ajustados por inflación, y hay un deterioro en la calidad del empleo. El empleo todavía está creciendo, pero como se ve en la línea sólida azul en el lado derecho, está creciendo el subempleo, en tanto que la PEA adecuadamente empleada empieza a desacelerarse de manera un poco más marcada, ¿no? Es parte del ajuste cíclico. La parte que finalmente se ve afectada es el consumo, y estamos un poco en esa fase de desaceleración. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuáles son los supuestos de trabajo que estamos tomando para nuestras proyecciones del 2016? Bueno, por el lado externo, que China va a seguir creciendo a tasas alrededor del 6%,
que nuestros precios de exportación todavía van a seguir contrayéndose en el 2016, pero con tendencia a estabilizarse en el 2017, y vemos una mayor gradualidad en los ajustes de tasas de interés de la FED, lo cual le va a permitir, lo cual va a implicar en Perú menores presiones sobre nuestra moneda. Y por el lado local, estamos asumiendo que el fenómeno del Niño tendrá una intensidad fuerte. Decir esto significa que el fenómeno del Niño nos va a quitar un punto de crecimiento. Nuestra previsión para el 2016 está en 2,8. Si no tuviéramos un fenómeno del Niño de esta intensidad y el fenómeno del Niño fuera de intensidad moderada, por ejemplo, y no fuerte, el crecimiento podría estar más pegado al 3,5, eventualmente al 3,8. Entonces, un punto de crecimiento nos está costando este fenómeno del Niño que estamos esperando para el verano del próximo año. Vemos todavía cobre metiéndole mucho empuje a la economía. Va a crecer la producción de cobre 20% el próximo año, 20% el 2017, y hacia finales del 2017 la producción de cobre en Perú será 80% más mayor que la que registramos al cierre del 2014. Obras de infraestructura tendrán un impacto más sensible sobre la economía. Dos proyectos muy grandes, solo por mencionar dos ejemplos. Uno es la línea 2 del Metro de Lima, es un proyecto de casi 6.000 millones de dólares, y el otro proyecto emblemático es el Gasoducto del Sur, es un proyecto de más de 4.000 millones de dólares, entre ambos 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo así como el 5% del PBI peruano, solo en esos dos proyectos de infraestructura que ya están concesionados. En la parte de confianza empresarial no esperamos un mayor deterioro, esperamos que más allá de una campaña electoral caliente, esto no genere, no afecte la confianza empresarial. Entonces, estas son nuestras previsiones de crecimiento en el lado izquierdo para los próximos 4 años, para el 2016 2,8, y vamos a tener una aceleración que en promedio nos va a ubicar alrededor del 4% entre el 2017 y 2019. La aceleración va a provenir del elemento que vemos en el lado derecho. Nuevamente minería será la estrella. Minería nos va a dar un empuje de 1 punto porcentual también en los años subsiguientes. Y el otro elemento es la parte de proyectos de infraestructura, ¿no? Ahí está un mayor detalle de los grandes proyectos de infraestructura que ya están concesionados. Algunos de ellos ya han comenzado. La línea 2 del metro está comenzado, la refinería de Talara comenzada, el gasoducto está comenzado, ¿no? Entonces, son proyectos que no es que estén en el pipeline y son proyectos teóricos, sino que en realidad ya están en fase de ejecución de obra y que deberían tener un impacto más sensible sobre la economía a partir del año 2016. ¿Cuáles son los elementos de riesgo que vemos para el próximo año? Pues lo que he venido mencionando. Por el lado externo, el consejo a la baja que nos podría desacelerar es la parte de China, desde luego. El proceso de asimilación de la subida de tasas de interés de la FED, que podría generar episodios de volatilidad que, si son prolongados, podrían meter mucha presión sobre el tipo de cambio, y esto en alguna medida afectar los balances de empresas y de familias en Perú y desacelerar un poco el crecimiento. Y el otro elemento es que haya un deterioro de la confianza empresarial y que esto genere una mayor cautela en las decisiones de inversión. Por el lado positivo, aunque suene paradójico, tenemos al fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, nosotros en nuestro escenario base pensamos que va a tener intensidad fuerte. Y eso lo decimos porque la entidad que sigue en el Perú el fenómeno del Niño dice que el escenario más probable, con un 45% de probabilidad de ocurrencia, es que tenga intensidad fuerte. Pero el segundo escenario más probable es que sea moderado, ¿no? Entonces, está en el limbo, ojalá sea moderado, y con eso podríamos tener más bien un empuje al crecimiento. No sería un 2,8, reitero, podría estar más pegado al 3,5 o 3,8. ¿Qué vemos hacia adelante? ¿Qué duda cabe que la economía peruana ha mostrado signos de desaceleración bastante evidentes, y cuando uno busca una respuesta, la primera posiblemente sea la reversión de las condiciones externas tremendamente favorables de las que gozamos durante buena parte de la década pasada. Altos precios de materias primas, condiciones de financiamiento de los mercados externos muy favorables. Hoy en día ese escenario ya no está claramente.
Pero yo diría que hay un elemento adicional dentro de esta desaceleración, que es un elemento más estructural, más idiosincrático. La verdad que Perú se durmió un poco en sus laureles y no hicimos las reformas necesarias para seguir empujando la productividad y la competitividad. Siendo un poco autocrítico, mi percepción es que confundimos altos precios de materias primas con temas de competitividad. Y hoy en día que ese escenario se ha revertido, pues empezamos a ver cierta fatiga en las tendencias de crecimiento de la economía peruana. Y los elementos que nos falta mejorar, pues basta con mirar solamente el World Economic Forum y este indicador de competitividad. En el lado izquierdo lo que vemos es que dentro de los países de la Alianza del Pacífico somos los que estamos en la posición más baja, si gusta, o sea, somos los menos competitivos de acuerdo a este indicador, y lo que genera más dificultades para hacer negocios son los viejos conocidos en Perú. El primero, hay que mejorar la administración pública. El segundo, hay que flexibilizar el mercado laboral. También salen temas de corrupción, también salen temas de falta de una infraestructura adecuada. Algunos de estos elementos, esta administración los está ya enfrentando, lo que he mencionado, proyectos de infraestructura, aproximadamente concesionados ya, hay un equivalente al 10% del PBI en concesionados y algunos de ellos ya en ejecución, ¿no? Entonces, ese elemento nos va a ayudar a mejorar competitividad, pero por supuesto va a tomar algún tiempo. El tema de fortalecimiento de la administración pública y una reforma en marcha que premia la meritocracia. Uno puede hacer una carrera pública, un servicio civil, en donde en base a rendimiento de exámenes, pruebas, etcétera, puede acceder a mejores salarios. Otro elemento que también se está enfrentando por la actual administración es la mejora en la educación pública. Tenemos posiblemente el ministro que tiene mejor aceptación, es Jaime Saavedra, es un experto que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, es un técnico muy calificado y la verdad que ya se está viendo mejoras en la educación pública en Perú. Cuando hacemos comparaciones en las evaluaciones de rendimiento, de comprensión de lectura, razonamiento matemático con respecto a años previos, hay una mejora en la infraestructura de la educación pública, pero todavía seguimos muy rezagados a nivel internacional. En las encuestas PISA seguimos en las últimas posiciones, entonces todavía hay que trabajar más ahí. Todavía tenemos problemas en el tema de reducción de informalidad y temas de diversificación productiva, pero todos estos elementos que menciono aquí son temas que se están discutiendo en Perú, así que si algo positivo hay de esta desaceleración es que en estos momentos se empieza a discutir qué cosa es lo que tenemos que hacer para garantizar un crecimiento robusto en los próximos años. Ahora bien, lo que he mencionado es que Perú ha dejado de ser una economía de 6,5 de crecimiento promedio anual. Nos gustaría que siga en ese nivel. Cuando Perú crecía a 6,5, pudo duplicar la capacidad adquisitiva del peruano promedio en 12 años. Entonces fue algo muy vertiginoso, pasó frente a nuestros ojos y a veces a manera de broma digo que tenemos otros problemas para gestionar, ¿no? Cuando, no sé si se han dado su vuelta por Lima y uno ve la cantidad de autos y el tráfico muy embotellado y que no da, y esos son problemas que hay que gestionar, desde luego, pero esa cantidad de autos la ha adquirido una clase media que se ha venido engrosando en los últimos años y que demanda servicios y que demanda bienes de consumo, bienes durables como autos, como electrodomésticos, etc. Entonces, Perú no va a ser una economía de 6,5 en los próximos años. Se están tomando algunos pasos para relanzar el crecimiento, como los que he mencionado, educación, infraestructura, por ejemplo, de reforma de la administración pública. Va a ser una economía posiblemente que en los próximos años se va a mover alrededor del 4% como velocidad de crucero. No es un número espectacular, pero no está mal. 4% significa, dadas nuestras tendencias demográficas, que nos vamos a demorar 20 años en duplicar la capacidad adquisitiva de los peruanos. Antes lo hacíamos a 12, ¿no? Va a ser un poco más lento, pero es un crecimiento robusto. Acuérdense que Colombia ha mantenido tasas de crecimiento del 4% de manera sostenida en los últimos 25 o 30 años y le ha permitido también tener un
un crecimiento interesante. Entonces Perú va a estar en esa línea. ¿Podemos relanzar el crecimiento y acelerarlo más? Por supuesto, va a depender de que hagamos las reformas necesarias en los próximos años. Y cuando me refiero a engrosamiento de la clase media, me refiero a este gráfico. Si ustedes miran lo que está en el lado izquierdo, esta pirámide poblacional, que trata de reflejar los niveles socioeconómicos en Perú. Lo que sería clase media en Perú podría ser el nivel socioeconómico C y el nivel socioeconómico B, que sería clase media alta. Fíjense que ambos eran más o menos 29% de todas las familias en Perú. En el año 2004, hoy día estamos hablando de que este segmento representa el 44%, ¿no? Y reitero, son familias que demandan servicios y que en muchos casos no están adecuadamente atendidos. Y esta tendencia que vemos por el lado de engrosamiento de las clases medias, con un crecimiento promedio de 4%, va a continuar en los próximos años. Y cuando digo que encontramos elementos o servicios que no están muy bien atendidos, podemos dar ejemplos muy claros y muy concretos. Por ejemplo, fíjense, la economía peruana está creciendo como a 2,5, ¿no? Entre 2,5 y 3. Entonces uno dice, en esta desaceleración cíclica, pues los precios de algunos servicios deberían estar muy controlados, muy estables. Les digo dos: educación y servicios de salud pública, de salud privada, están subiendo a ritmos de 5,5, tienen inflación de 5,5. Son servicios muy demandados y que no están adecuadamente atendidos, ¿no? Por ejemplo, en educación, en el lado izquierdo lo que estamos viendo es la cantidad de personas que acceden a un colegio privado, ¿no? Cómo ha subido esa proporción en los últimos 10 años. Y en el lado derecho lo que vemos es que hay mucha insatisfacción de las personas por los servicios de colegios públicos, ¿no? Entonces, y cuando le preguntan a estas personas dónde preferiría poner usted al hijo, a su hijo, pues vemos mayoritariamente desean tener un colegio privado, ¿no? Los colegios, por ejemplo, los colegios más caros de Lima, los 10 colegios más caros de Lima, usted tiene que ya buscar un lugar en esos colegios con 2 o eventualmente 3 años de anticipación. Y eso significa que no hay una buena atención de este servicio para esta demanda que proviene de una clase media que se ha constituido en los últimos años. Por el lado de servicios de salud, la misma historia. El gráfico inferior por el lado derecho nos dice cuál es la cantidad de familias que tienen un servicio de salud privado. Y como usted ve, ahí los segmentos B y C solamente alcanzan al 24%, un nivel bastante bajo que ni siquiera se acerca a lo que vemos en los segmentos de ingresos más elevados, ¿no? Servicios de salud también están muy demandados. Hace 10 años usted quería que lo atienda el médico de turno, pues el médico de turno lo atendía el mismo día. Si usted hoy día va el médico de moda, si usted hoy día va y pide que lo atienda el médico de moda, pues se va a demorar 3 o 4 semanas, ¿no? Entonces, nuevamente, un servicio muy demandado, se ve en los precios, cómo se están incrementando y claramente refleja una falta de atención adecuada por este lado y es una oportunidad de negocio adicional. Vivienda. Solo en Lima metropolitana aproximadamente hay, según la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción de Perú, hay una demanda insatisfecha de 400,000 personas, de 400,000 familias. Demanda insatisfecha significa aquella persona que puede generar espacio de ahorro y que está dispuesto a comprar una vivienda. Lo que identificamos es que en realidad esa demanda insatisfecha está en la vivienda de bajo valor, ¿no? Entonces nos faltan desarrollos inmobiliarios de grandes conglomerados habitacionales, que no se ha hecho mucho en Perú. Se ha desarrollado mucho lo que es para atender a segmentos de ingresos medios altos o de ingresos altos, pero en la parte que falta mucho por hacer es en la parte habitacional para personas o para familias de ingresos medios y medios bajos. Automotriz, igual, la misma historia. Las calles de Lima son un caos, ha aumentado mucho la venta de autos, desde luego. La desaceleración cíclica, sin embargo, ha hecho que el año pasado y este año las ventas totales caigan, pero miren ustedes qué interesante, si bien las ventas totales este año o el año pasado cayeron 1%, las ventas de vehículos de alta gama han subido como 14%. La misma historia es para este año.
Sin embargo, la penetración la penetración automotriz comparada en la región sigue siendo muy baja y por segmentos socioeconómicos también se refleja la misma historia. El segmento de ingresos más altos, 91% de las familias tienen algún auto, segmento B y C, clase media, como se puede observar ahí claramente, todavía la penetración es relativamente baja. Finalmente, elementos de retail, el lado derecho, las cadenas de retail a principios de la década pasada, muy concentradas en Lima. 10 o 12 años después vemos una masificación a nivel nacional de cadenas como Cencosud o Saga, que son chilenas efectivamente, ¿no? Que están muy diseminadas a nivel nacional. Y también algunos de los productos que venden estas grandes cadenas como electrodomésticos, nuevamente baja penetración, todavía falta mucho por hacer en términos de lo que vemos con relación a los segmentos de altos ingresos, en lo que se refiere a demanda de productos electrodomésticos, ¿no? Entonces, en síntesis, si bien va a haber una ralentización del crecimiento en los próximos años, pensamos que la consolidación de la clase media que hemos visto en los últimos años, más un crecimiento tendencial de 4%, va a permitir que estas tendencias todavía se mantengan. Entonces, si me piden una opinión sobre cuáles van a ser los sectores interesantes para invertir en Perú, yo diría todo aquello que tenga que ver con ofrecer servicios y bienes para atender una demanda creciente e insatisfecha de una clase media que se ha consolidado en los últimos años en Perú, producto del fuerte crecimiento económico y que va a seguir creciendo en los próximos años. Solo para recapitular y terminar aquí, disculpen, creo que me excedí un poco con el tiempo. El próximo año va a seguir siendo retador para Perú. El lado externo sigue siendo un elemento que no va a jalar el crecimiento como en años anteriores, ¿no? Vamos a ver algo de volatilidad, la incertidumbre de la Fed, la incertidumbre por el lado de China, ¿no? Y en ese entorno, más un fenómeno del Niño que podría ser un choque de oferta que nos podría quitar un punto de crecimiento, creemos que el próximo año vamos a crecer 2,8 y en los años subsiguientes nos vamos a ir a tasas de crecimiento promedio alrededor del 4. Lo interesante es que en Perú se está discutiendo mucho los temas de hacer reformas que permitan relanzar, repotenciar el crecimiento, eventualmente acelerarlo. Entonces va a depender de la siguiente administración que pueda enfrentar estos retos, que pueda generar los consensos para implementar las medidas que sean necesarias para seguir ganando productividad y competitividad, que es lo único que asegura crecimiento sostenido en el largo plazo. Muchas gracias, señores.